La noción de sujeto en Hegel. Pronto en la lectura nos vamos a percatar de que no se trata de ir recopilando información de tal manera que lleguemos a una especie de definición acerca del sujeto. Por el contrario, vamos a encontrar vacíos, fallas, inconsistencias, pero que lejos de ser problemas de los que se esperaría una especie de superación, es en torno a esos vacíos que se va formulando la idea de ley científica. A su vez, abre un campo de posibilidades muy importante para la clínica, en tanto que allí se propone una noción sobre el deseo muy novedosa y realmente extraordinaria. Comencemos entonces con una cita del texto de Hegel de la Fenomenología del Espíritu que se encuentra en el prólogo. Dice: que lo verdadero no se aprenda y se exprese como substancia, sino también y en la misma medida como sujeto. Para nosotros hispanohablantes hay una dificultad fácil de superar, pero de la que hay que estar advertidos. Y es que para nosotros la palabra sujeto está muy vinculada a la noción de individuo o persona, en tanto que en idiomas como el francés, el inglés o el alemán hay una cercanía de uso habitual también con la noción de asunto, tema o materia. No obstante, rápidamente nos encontramos con otra proposición complicada. La sustancia viva es, además, el ser que es en verdad sujeto, la mediación de su devenir otro consigo misma. Tomemos en cuenta que en el panorama científico completo, es decir, en cualquier otra disciplina científica, es difícil encontrar una proposición formalmente planteada con respecto a la vida. De hecho, en biología lo que se defiende más bien es de que un fenómeno así no es susceptible de definirse. No porque sea muy difícil, sino porque la propia estructura del fenómeno, el modo en el que entendemos la vida, impide que alcancemos una definición al menos definitiva. Para nosotros en el campo clínico va a ser muy importante trabajar este aspecto porque nos interesa poder plantear si en la lectura de un caso clínico hay o no sujeto, o si la persona que acude a consulta está en un sentido humano vivo. Es decir, puede tener trabajo, familia, actividades deportivas y un montón de cosas, pero a su vez estar como muerto. Y de hecho, así se presenta en consulta. Los pacientes llegan a decir: he estado como muerto todo este tiempo. O a veces lo plantean como en la convivencia con un muerto. ¿Bien? Mi marido está como muerto, mi mujer está como muerta. Con Hegel lo que vamos a llegar a plantear es lo siguiente. Si en el relato de la vida de alguien no somos capaces de localizar una cierta posición de otredad para consigo mismo, difícilmente vamos a poder defender que haya allí sujeto deseante, es decir, un sujeto susceptible de vivir experiencias, una persona viva en el sentido estrictamente humano en el que vamos a estar trabajando. Con lo cual, Hegel inicia su trabajo con el análisis de la experiencia de la conciencia, aunque me interesa irlo formulando como la otredad, ya que enunciado así como otredad nos facilita poder separarnos de la idea de que el otro es alguien. Justamente lo que se está proponiendo es que la otredad con respecto a la cual el sujeto localiza su deseo y busca que su deseo sea reconocido es una función que opera en el terreno del lenguaje y no es la función de alguien, o sea, no es la función del analista, del papá, del líder político. Ninguna de esas figuras tiene la propiedad de ser la otredad. Bien es cierto que en el análisis de un caso se puede plantear una especie de encarnadura de esa posición, pero su validez es únicamente para el caso en el que se está planteando esa lectura. Con lo cual, en esta parte en este primer acercamiento a Hegel, nos vamos a ocupar de tres aspectos clave con los que él trabaja: la cosa que se percibe, el yo que lo percibe y la propia experiencia de esa percepción. Entonces, la cosa que se percibe, cualquier cosa, la mesa, la pizarra, la tiza, cualquier cosa, cualquier objeto, pero también, y conviene irlo planteando así, el propio caso clínico, o incluso en la vida corriente cosas como el insulto, la burla, el abuso. Entonces, Hegel lo plantea así. Dice: el objeto que yo capto se me ofrece como un puro uno, mas yo descubro en él la propiedad que es universal, pero que por serlo rebasa la singularidad. Por tanto, el primer ser de la esencia objetiva como un uno no era su verdadero ser.
Lo que Hegel está buscando es localizar aquello que pueda ser fundamento de la verdad. Y en un principio pareciese que habría que buscarlo en el propio objeto. El problema con ello es de que cuando se quiere localizar el objeto, cuando se quiere señalarlo y compartirlo con alguien de que está allí, rápidamente recurrimos al lenguaje. Incluso para ir más allá del puro nombre, se llega a las cualidades del objeto. Pero lo que encontramos es que esas cualidades son más conceptos. De tal manera que ese hilo en realidad podría no detenerse en tanto que vivimos en un universo potencialmente infinito. O sea, detener la definición de un objeto o una idea es convencional. Depende de la tarea que nos ocupe, pero no por las características del propio objeto. Entonces, si bien en ese primer paso pareciese que el fundamento de la verdad estaba en el objeto, rápidamente pasa a localizarse en el observador, porque muchas de esas cualidades sensibles que perciben el objeto dependen de la posición del observador. Ahora bien, para que eso funcione, habría que plantear que tanto el objeto como el sujeto son entidades únicas, y eso finalmente no se resuelve cuando Hegel analiza el ahora. Lo que Hegel describe es que cuando uno quiere localizar el ahora, o sea, en el momento en el que dice ahora, el ahora ya ha sido, ya ha pasado. O sea, es imposible de atraparse, aunque sea muy inmediato ese momento. La clave que nos sugiere Hegel para pensar la localización del objeto es el punto. O sea, verdaderamente el punto no está en un campo visible. Y lo que Hegel nos sugiere es que precisamente en eso consiste el objeto, que lo representamos, lo localizamos, lo describimos, pero para que realmente aparezca requiere que convencionalmente lo hagamos aparecer. Con lo cual llega a la siguiente tesis: lo más verdadero es el lenguaje. Entonces, si lo más verdadero es el lenguaje y el sujeto está estructurado así, entonces sujeto es un término que no se puede aplicar a la realidad cotidiana, y su surgimiento habría que pensarlo con la idea de sincronía de Saussure. Sincronía es un neologismo en Saussure que utiliza para explicar el nacimiento de una lengua. Lo que él nos dice es que si cada significante es distinto de todos los otros significantes, habría que plantear que surgieron a la vez. No pudo haber primero uno, luego otro, etc. Y no tiene nada que ver con la idea de simultáneo, que es el modelo con el que trabajan algunas corrientes con respecto al trauma, es decir, todo lo que ocurrió alguna vez. Siendo que esa idea de simultáneo ya no opera en la ciencia moderna. O sea, desde Einstein, toda posición depende del observador. Así que encontramos una clara orientación clínica, y es apartarnos de las investigaciones en torno al origen del síntoma y centrarnos en la función de un concepto en un sistema de creencias. Es decir, habría que considerar al síntoma como una idea en una comunidad, no como un fallo, sino como una forma de participar de las ideas del entorno. Hegel diría cómo las ideas se manifiestan. Ahora bien, es comprensible que un modelo así tenga grandes dificultades para ser entendido, en tanto que en nuestra vida corriente nosotros entendemos el tiempo de manera lineal, unidireccional, compuesta por hechos pasados inamovibles y hechos futuros inexistentes, siendo que no hay ningún modelo, ninguna teoría, nadie defiende que el tiempo sea así. La ciencia moderna lo que nos plantea es de que el tiempo es bidireccional, es individual para cada partícula, y es justamente en la ciencia moderna donde nos facilita comprender conceptos como el de sincronía de Saussure, como el de substancia estructurada como un sujeto de Hegel, pero sobre todo nos es útil para orientar un trabajo clínico acorde al modo en el que entendemos la estructura del universo, al modo en el que entendemos la condición humana. Y es una herramienta clave para pensar cosas como la culpa del padre con respecto al síntoma de los hijos. O sea, muchísimas veces se presenta el padre a consulta muy angustiado porque de alguna manera se siente responsable de los síntomas del hijo, cuando esa idea no se justifica. Habría que pensar al sujeto como una estructura que articula de manera caótica e imprevisible un conjunto de elementos que producen una novedad con respecto a la cual los padres, los amigos o los accidentes no tienen relevancia. Son parte del caso, pero no en condición de causalidad.
Ahora bien, llegados a este punto, hay que recoger una advertencia de Hegel realmente importante. Hegel nos sugiere, dice, podríamos pensar hasta aquí que hemos llegado a encontrar una ley universal que nos explique la realidad universal como tal. Dice, pero hay que estar advertidos que lo que hemos encontrado es la idea de ley científica. Y es muy importante porque a pesar de que muchísimos investigadores hacemos el esfuerzo de rigurosidad científica y en función de los cuales tomamos decisiones importantes para nuestro entorno, siempre hay que tomar en cuenta que la propia idea de ley científica es precisamente eso, una idea. Y en este punto Hegel sugiere dar el paso de la conciencia a la autoconciencia y lo hace a través de una dialéctica, la dialéctica famosísima del amo y el esclavo. Y ese trabajo de Hegel es muy importante para el campo de la psicología, porque allí se sugiere que el deseo es el deseo del otro. Es decir, a diferencia del deseo animal, así lo plantea Hegel, el deseo del hombre o el hombre desea ser reconocido como hombre, o sea, un deseo de reconocimiento. Y es que no se trata de reconocimiento de atributos personales. Justamente lo que plantea es de que hay una ausencia de todos esos atributos. Lo que hay es una falta en ser. Se trata muy precisamente del requerimiento ineludible de la entrada en el campo del otro, como condición de humanidad. Es decir, no hay humano si no es por mediación del campo del otro, del reconocimiento del otro en tanto que constata que haya allí un sujeto deseante. Y más aún nos sugiere que para que haya ese deseo debe haber una abundancia de deseos, dice, animales. Quien trabaja muy bien este punto precisamente es Alexander Kojev. Es decir, que si bien es importante detenerse en el deseo que plantea el paciente, es también importante recorrer los deseos que hay en los otros del propio caso, en los deseos del tío, del hermano, puesto que es en torno a esos deseos donde el sujeto localiza su deseo y busca que su deseo sea reconocido. Contrario a la idea de que que los deseos de los otros son como ajenos, ¿no? Y que habría que buscar un deseo íntimo, particular en el interior de cada uno, lo que Hegel nos sugiere es de que el deseo propio y íntimo es ajeno, está en los otros, está en el campo del otro. Y cuando revisamos esto informáticamente, lo que encontramos es de que efectivamente la gente desea lo que en su entorno se plantea como deseable. Y es verdad que hay un deseo, pero que acontece cuando hay dos instancias enunciativas, y el sujeto no está en el interior de ninguna de ellas. O sea, no hay sujeto de carne y hueso. Y lo verificamos cuando el paciente cambia de analista, porque allí el sujeto cambia también. Es decir, la persona se sigue quejando de las mismas cosas, con las mismas personas, etc., pero el sujeto ya es otro. Y Hegel lo dice así: por tanto, el contenido no es ya, en realidad, predicado del sujeto, sino que es la sustancia, la esencia, el concepto de aquello de que se habla. Pero bueno, para ir terminando, respecto al síntoma, podemos plantear lo siguiente: aquello de lo que se sufre es así solamente porque el entorno cultural en el que se habita, eso es síntoma. Se reconoce como síntoma. Y sin ese reconocimiento, el síntoma no tiene lugar. Si el sujeto no hace reconocer su deseo, tampoco existe como sujeto deseante. El sufrimiento implicado en torno a los objetos no puede ser explicado por la ausencia del objeto o por las características materiales del objeto. Se requiere un modelo que nos permita trabajar con el valor del objeto en función de lo que se valida en el propio relato. Y eso es precisamente lo que vamos a trabajar con Husserl y su propuesta respecto a una psicología auténtica. Así que hasta aquí por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en este primer acercamiento con Hegel, y de verdad que me gustaría mucho que me acompañaran con Husserl.